Esta es la historia de la Toya, una joven que sabía demasiado. Antes de comenzar el relato, te pido que te suscribas y le des like. Es un gran apoyo para mí. En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo a las afueras de Salem, Massachusetts, una joven llamada La Toya fue ingresada en el Sanatorio de la Sagrada Misericordia, un hospital religioso dirigido por ministros protestantes. Lo que ocurrió durante sus 37 días de tratamiento fue tan perturbador que los médicos que la atendieron quemaron la mayor parte de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un médico, oculto en el ático de su familia durante más de un siglo. El expediente del caso, marcado como confidencial y nunca discutir, contenía detalles que desafiaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes de la iglesia local presionaron al hospital para sellar los documentos de forma permanente. Y 3 de los 7 médicos que trataron a La Toya abandonaron Massachusetts en menos de 6 meses, sin volver jamás a ejercer la medicina. Lo que estás a punto de escuchar nunca se había contado en su totalidad hasta ahora. Si eres lo bastante valiente como para descubrir los secretos más oscuros que las instituciones religiosas intentaron enterrar, pulsa el botón de suscripción y comenta abajo desde qué estado nos escuchas. Este canal no es para todos, solo para aquellos que se atreven a buscar la verdad que otros temen revelar. La historia comienza con lo que parecía un ingreso rutinario en un hospital que se enorgullecía de combinar la compasión cristiana con los últimos avances médicos de la época. El pueblo de Millbrook, Massachusetts, se alzaba como un centinela vigilante a 15 millas al noroeste de Salem. Sus iglesias de campanario blanco sobresalían por encima de humildes casas de madera que apenas albergaban 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas fundadoras del asentamiento en 1692 y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses que llegaban en busca de trabajo en los molinos textiles a lo largo del río Mary. El Sanatorio de la Sagrada Misericordia se erguía en el corazón de esta tensión, un edificio de ladrillo de 3 pisos construido en 1834 por el reverendo Ezekiel Wedmore, un severo ministro congregacionalista que creía que para curar el cuerpo había que purificar primero el alma. Con capacidad para 20 camas, era el centro médico más grande entre Boston y la frontera con New Hampshire, atrayendo pacientes de todo el condado de Essex. Su personal, compuesto por 7 médicos protestantes formados en la Facultad de Medicina de Harvard, se enorgullecía de aplicar tanto el método científico como los principios cristianos en su práctica. El Dr. Jonathan Aldrich, jefe médico del hospital, había estudiado con el renombrado alienista Dr. Samuel Woodward en el Hospital Estatal de Worcester. A los 34 años, Aldrich poseía una mente metódica y una fe inquebrantable tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus enfoques innovadores para tratar lo que llamaban trastornos de la mente, condiciones que otros médicos solían descartar como simples fallas morales o posesiones demoníacas. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5 de la mañana con una oración comunitaria, seguida de rondas que concluían cada noche con lectura de las Escrituras. Los pacientes, independientemente de su religión, debían participar en estas prácticas cristianas. Las monjas del convento del Sagrado Corazón, a pesar de su fe católica, podían ofrecer cuidados de enfermería debido a su formación médica. Un acuerdo controvertido que generaba intensos debates en las iglesias protestantes del pueblo. El Dr. Aldrich llevaba registros meticulosos de cada paciente, llenando tomos de cuero con observaciones detalladas sobre síntomas, tratamientos y resultados. Su estudio personal, en el 3er piso del hospital, contenía cientos de volúmenes que databan desde la fundación de la institución. Creía que comprender la condición humana requería documentar no solo las dolencias físicas, sino también las luchas espirituales y emocionales que las acompañaban. El invierno de 1847 había sido particularmente duro, con temperaturas bajo cero durante semanas. Las calderas del hospital apenas lograban calentar los pasillos con corrientes de aire, y el constante olor a ácido carbólico mezclado con humo de leña creaba un ambiente que los pacientes solían describir como opresivo. Fue en este entorno donde llegó La Toya, cargando consigo un misterio que pondría en duda todo lo que el personal médico creía sobre la naturaleza del sufrimiento humano. La mañana del 15 de enero de 1847, un carruaje tirado por caballos avanzaba con dificultad por las calles nevadas de Millbrook, llevando a una joven que pronto se convertiría en el caso más inquietante de la historia del hospital.
La Toya parecía tener poco más de 20 años, con cabello oscuro y piel oliva que sugerían ascendencia mixta, un detalle significativo en la atmósfera prejuiciosa de la Massachusetts de 1847. Había sido encontrada 3 días antes por un granjero llamado Salas Hardwell, inconsciente en su granero, vestida apenas con un fino vestido de algodón a pesar de las gélidas temperaturas. Cuando recuperó la conciencia, hablaba en susurros, afirmando no recordar cómo había llegado allí. Sus únicas pertenencias eran una pequeña bolsa de cuero con 7 monedas de plata y un peculiar relicario de latón sin marcas identificatorias. El primer examen del Dr. Aldrich reveló a una paciente en sorprendente buen estado físico a pesar de su experiencia. Sus signos vitales eran normales, sus reflejos agudos y no mostraba señales de congelación ni desnutrición. Sin embargo, su comportamiento le pareció de inmediato inusual. Solo hablaba cuando se le dirigía directamente, respondía con una precisión inquietante y mostraba una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Cuando le preguntó su nombre completo, respondió simplemente, La Toya, nada más. El aspecto más desconcertante surgió durante el proceso de admisión. Cuando se le preguntó por sus antecedentes religiosos, su semblante cambió drásticamente. Sus manos comenzaron a temblar, su respiración se volvió dificultosa y susurró en lo que el Dr. Aldrich asumió que era latín. Sin embargo, el Dr. Marcus Brannan, el médico más joven del hospital y estudioso de lenguas clásicas en Harvard, se dio cuenta de que hablaba en un dialecto que no podía identificar. Las palabras no siguen la gramática del latín, anotó en su informe. Parecen una mezcla de varios idiomas, posiblemente con elementos de dialectos africanos o caribeños. La paciente los pronuncia con tal fluidez que parece ser su lengua materna. Sin embargo, al preguntarle sobre ello, afirma no conocer más idioma que el inglés. Durante su primera noche en el hospital, el personal de enfermería reportó sucesos extraños. La hermana Mary Catherine, una monja del convento del Sagrado Corazón, señaló que la Toya parecía anticipar los acontecimientos antes de que ocurrieran. Se sentaba en la cama justo antes de que el vigilante nocturno pasara, pedía agua en el momento exacto en que había que sacar del pozo y despertaba del sueño justo cuando las campanas de la iglesia comenzaban a sonar, como si algún reloj interno guiara sus actos. Más inquietantes fueron los relatos de otros pacientes. La señora Selena Hitchcock, una mujer de 50 años recuperándose de neumonía, afirmó que la Toya le había hablado en sueños, describiéndole con detalle perfecto la muerte de su esposo 5 años antes, detalles que nunca había compartido con nadie en el hospital. Al ser cuestionada, la Toya insistió en que nunca había hablado con la señora Hitchcock y que no sabía nada de ningún esposo fallecido. El Dr. Aldrich al principio desestimó estos relatos como delirios de mentes enfermas, pero sus dudas comenzaron a crecer cuando presenció algo que desafiaba su visión racional. La noche del 18 de enero, mientras realizaba su última ronda, observó a la Toya sentada erguida en la cama, con los ojos cerrados, hablando en la misma lengua desconocida de su admisión. Su voz resonaba con claridad inquietante por toda la sala y, mientras hablaba, los demás pacientes empezaron a moverse con intranquilidad. Lo más perturbador vino del testimonio de Thomas Brewster, un joven que se recuperaba de una grave lesión en la pierna. Posteriormente contó al Dr. Aldrich que, mientras la Toya hablaba, comenzó a ver imágenes vívidas en su mente, paisajes tropicales que nunca había visitado, gente realizando rituales alrededor de un fuego, ceremonias que parecían tanto antiguas como prohibidas. Cuando la Toya se detuvo de repente y abrió los ojos, Brewster se encontró llorando sin poder explicar el motivo. El Dr. Aldrich documentó el incidente en su diario personal, anotando, la paciente muestra comportamientos que desafían nuestra comprensión de los trastornos mentales. Aunque no presenta signos de histeria ni melancolía tradicionales, su presencia parece afectar a otros pacientes de formas que la ciencia médica no puede explicar adecuadamente. Me debato entre mi formación científica y observaciones que sugieren fenómenos más allá de nuestra comprensión actual. La rutina del hospital comenzó a alterarse en torno a la presencia de la Toya. Las enfermeras informaban que sus tareas fluían con mayor facilidad cuando ella estaba tranquila, pero se volvían difíciles cuando mostraba angustia. Las calderas de carbón, que habían fallado todo el invierno, comenzaron a mantener temperaturas constantes. Incluso la crónica plaga de ratas del hospital desapareció durante su primera semana de residencia. Estos cambios no pasaron desapercibidos para el reverendo Whitmore, quien visitaba el hospital 2 veces por semana para brindar orientación espiritual a pacientes y personal.
Durante su visita del 20 de enero, pasó casi una hora conversando con LaToya en la pequeña capilla del hospital. El personal reportó luego que el reverendo salió de la capilla con expresión visiblemente perturbada, las manos temblorosas mientras recogía su libro de oraciones y su abrigo. Cuando el doctor Aldrich le preguntó sobre la reunión, la respuesta del reverendo fue críptica: esa joven posee un conocimiento que ninguna alma cristiana debería cargar. Temo que estamos tratando con algo que va más allá de la ciencia médica y entra en ámbitos donde solo el juicio de Dios puede dar respuestas. Las preocupaciones del reverendo resultaron proféticas. A los pocos días de su visita, el hospital viviría acontecimientos que pondrían a prueba la fe y la cordura de todos los involucrados en el cuidado de LaToya. Los días siguientes al inquietante encuentro del reverendo Whitmore con ella trajeron cambios sutiles pero innegables al sanatorio de la Sagrada Misericordia. El doctor Aldrich, un hombre orgulloso de su observación racional, comenzó a notar patrones que desafiaban toda explicación médica. Pacientes que habían estado postrados durante semanas mostraban mejorías notables cuando LaToya era trasladada a la cama contigua. En cambio, aquellos que se quejaban de su presencia sufrían retrocesos que parecían correlacionarse directamente con su nivel de incomodidad hacia ella. El doctor Brennan, cuya curiosidad por el misterioso idioma de LaToya lo había llevado inicialmente a investigar textos clásicos, hizo un descubrimiento que lo atormentaría por el resto de su carrera. En una colección de archivos marítimos de la Sociedad Histórica de Salem, el Dr. Brennan encontró referencias a un barco esclavista llamado Esperanza que naufragó frente a la costa de Massachusetts en 1823. Entre los sobrevivientes rescatados se describía a una joven que hablaba en lenguas desconocidas para oídos cristianos y que poseía conocimientos de artes curativas que parecían trascender la filosofía natural. El manifiesto del barco, escrito con tinta desvaída, incluía entre su carga humana a una niña llamada LaToya, de aproximadamente 4 años en el momento del naufragio. Según los registros, había sido puesta al cuidado de una familia presbiteriana en la cercana Peabody, pero desapareció de su hogar 3 años después, dejando solo una nota escrita en el mismo idioma incomprensible que el Dr. Brennan la había oído hablar. Las implicaciones son asombrosas, escribió Brennan en su correspondencia privada a un colega de Harvard. Si en verdad se trata del mismo individuo, ahora tendría 28 años. Sin embargo, nuestra paciente parece no tener más de 22. Además, los registros indican que fue criada en una familia conocida por su rígida fe cristiana. ¿Cómo adquirió entonces conocimientos de lo que parecen ser prácticas espirituales africanas? El Dr. Aldrich al principio desestimó la teoría de su colega como una mera coincidencia. Sin embargo, cuando mencionó los registros del barco esclavista a LaToya durante una de sus sesiones diarias, su reacción fue inmediata y profunda. Comenzó a hablar rápidamente en la lengua desconocida, lágrimas corriendo por su rostro y las manos apretando el relicario de latón que había sido su única posesión al ser encontrada. Por primera vez desde su llegada, LaToya ofreció voluntariamente información sobre su pasado. Habló de recuerdos fragmentados, un barco sacudido por mares violentos, el sonido de cadenas, el olor a muerte y voces llamándola en lenguas que comprendía pero no podía nombrar. Describió ser llevada a una casa donde intentaron borrar lo que era y de cómo huyó al bosque, donde vivió con quienes recordaban los viejos caminos. No envejezco como los demás, susurró a Aldrich durante una sesión. El tiempo fluye distinto para quienes cargan con el peso de generaciones. Recuerdo ser joven, pero también recuerdo ser anciana. Recuerdo haber muerto, pero también recuerdo haber nacido. La línea entre pasado y presente se disolvió hace mucho. El Dr. Aldrich documentó estas conversaciones con creciente inquietud. Como hombre de ciencia, buscaba explicaciones racionales para lo que observaba. Tal vez LaToya sufría algún tipo de trastorno disociativo, creando fantasías elaboradas para lidiar con traumas de la infancia. Sin embargo, su conocimiento de eventos históricos concretos, su capacidad para predecir pequeños sucesos dentro del hospital y su profundo efecto en otros pacientes sugerían algo mucho más complejo. El personal del hospital comenzó a dividirse en 2 bandos, quienes veían en LaToya un caso médico fascinante digno de estudio cuidadoso, y quienes susurraban que traía consigo una presencia impía dentro de la institución cristiana. La hermana Mary Catherine, a pesar de su formación católica que enfatizaba la realidad de los misterios espirituales, se inclinaba hacia la perspectiva científica. He sido testigo de lo que la Iglesia llama milagros, confió a Aldrich. He visto el poder de la oración sanar enfermos y consolar moribundos.
Pero lo que observo en la presencia de esta joven se siente distinto, antiguo, primitivo, conectado con fuerzas que existían mucho antes de que Cristo caminara sobre la tierra. No se siente maligno, pero tampoco enteramente bueno. Simplemente se siente viejo. La tensión alcanzó un punto crítico cuando la señora Hitchcock, la paciente con neumonía que había afirmado que Latoya le habló de su difunto esposo, hizo una petición que sorprendió a todo el personal. Pidió ser trasladada a la cama junto a Latoya, asegurando que su presencia le traía sueños de su marido más reales que cualquier recuerdo. No solo me habla, explicó la señora Hitchcock a Aldrich. Me ayuda a recordar cosas que pensé haber olvidado. La forma en que Samuel reía cuando estaba verdaderamente feliz. Las canciones que tarareaba mientras trabajaba en el jardín. Las palabras exactas que me dijo el día de nuestra boda. Es como si pudiera alcanzar el pasado y traerlo de vuelta en pedazos. El doctor Aldrich aceptó a regañadientes el cambio de habitación, pero las consecuencias fueron más significativas de lo que nadie anticipaba. Otros pacientes comenzaron a solicitar lo mismo, atraídos por relatos de sueños vívidos, mejorías repentinas en sus condiciones y una sensación de paz que jamás habían experimentado. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Jacob Morrison, un comerciante en recuperación de una grave disentería, se volvió cada vez más agitado en presencia de Latoya. Se quejaba de pesadillas con escenas de violencia y sufrimiento, imágenes de personas encadenadas y voces clamando con angustia. Su estado empeoró hasta el punto de que Aldrich tuvo que trasladarlo a otra ala del hospital. Ella trae consigo los pecados del pasado, dijo Morrison a Aldrich en uno de sus momentos de lucidez. Veo cosas en mis sueños que sé que nunca presencié, pero se sienten como recuerdos. Me veo a mí mismo siendo otro, alguien que hizo cosas terribles. No puedo escapar de la culpa de acciones que nunca cometí. Estas reacciones polarizadas crearon una atmósfera de tensión que impregnaba todo el hospital. Algunos miembros del personal comenzaron a evitar la sala de Latoya en sus horas libres, mientras que otros buscaban excusas para quedarse cerca de su habitación. Aldrich notó que los más jóvenes parecían menos afectados por su presencia, mientras que los empleados mayores, especialmente los de fuertes convicciones religiosas, mostraban una creciente ansiedad. La situación se volvió más compleja cuando el reverendo Whitmore regresó para su visita semanal, esta vez acompañado por dos ministros, el reverendo Isaiah Blackwell de la Primera Iglesia Bautista y el reverendo Cornelius Marsh de la Congregación Metodista. Juntos solicitaron una reunión privada con Aldrich para discutir lo que llamaron un asunto de grave preocupación espiritual. Tenemos razones para creer, comenzó Whitmore, en un susurro, que su paciente podría estar practicando formas de culto no solo anticristianas, sino activamente dañinas para el bienestar espiritual de los demás. Hemos recibido informes de familiares de pacientes que afirman que sus seres queridos han estado hablando de sueños y visiones que no se asemejan en nada a la revelación cristiana. Aldrich se encontró atrapado entre su juramento médico y la autoridad religiosa que financiaba su hospital. Las preocupaciones de los ministros no carecían por completo de fundamento. Había observado cambios en pacientes que desafiaban la explicación médica. Sin embargo, también reconocía que Latoya no mostraba señales de malicia deliberada ni manipulación. De hecho, parecía tan desconcertada por los efectos de su presencia como los demás. La reunión concluyó con un acuerdo que marcaría un punto de inflexión en el caso. Se permitiría a los ministros observar las interacciones de Latoya con los pacientes, mientras que Aldrich continuaría su evaluación médica sin interferencias. Ninguna de las partes anticipaba cómo este compromiso conduciría a descubrimientos que desafiarían tanto la comprensión científica como religiosa de la naturaleza humana. El periodo de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847, con Aldrich y los tres ministros estableciendo un protocolo cuidadoso para monitorear las interacciones de Latoya con pacientes y personal. Lo que descubrieron en las semanas siguientes alteraría fundamentalmente su visión del caso y plantearía preguntas para las que ninguno se sentía preparado. El reverendo Blackwood, cuya formación bautista enfatizaba la importancia de la experiencia espiritual personal, fue el primero en notar lo que llamó sincronías en el comportamiento de Latoya. Ella comenzaba a hablar en la lengua desconocida precisamente cuando los pacientes atravesaban momentos de gran angustia emocional, como si pudiera percibir sus estados internos. Lo más notable era que sus palabras parecían tener un efecto calmante incluso en pacientes que no podían entenderlas. Debo confesar, escribió Blackwood en su diario privado,
que jamás he presenciado una demostración tan profunda de lo que solo podría describirse como empatía espiritual. La joven parece llevar dentro de sí la capacidad de absorber y transformar el sufrimiento ajeno. Aunque esto podría verse como un don del Todopoderoso, no puedo reconciliarlo con ningún precedente bíblico. Mientras tanto, Aldridge había comenzado a realizar pruebas más sistemáticas de las aparentes habilidades de la Toya. Con su consentimiento, organizó encuentros con pacientes mientras él observaba desde detrás de una pantalla, tomando notas detalladas de sus respuestas y los efectos posteriores. Los resultados desafiaban constantemente la comprensión médica convencional. Durante una sesión, se presentó a la Toya al señor Jeremiah Couch, un agricultor de 70 años hospitalizado por una tos persistente que había resistido todo tratamiento. A los pocos minutos de conocerla, Couch comenzó a hablar de sus experiencias como joven durante la guerra de 1812, describiendo batallas que nunca había mencionado antes. Mientras hablaba, su tos se fue calmando y, al final de la sesión, respiraba con más libertad que en meses. Fue como si ella extrajera el veneno de mis pulmones, explicó luego a Aldridge. No solo la enfermedad, sino también los recuerdos que he cargado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Le conté cosas que nunca le dije ni a mi esposa, y de algún modo, al decirlas en voz alta, se hicieron más llevaderas. Aún más intrigante fue la interacción de la Toya con Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital tras sufrir lo que sus padres describían como ataques de locura. Durante esos episodios, Timothy hablaba con voces que no eran suyas, relatando hechos de la historia del pueblo que jamás había aprendido. Convencidos de que su hijo estaba poseído, los padres habían buscado ayuda médica y espiritual. Cuando la Toya conoció al niño, ocurrió algo extraordinario. Su comportamiento errático se estabilizó de inmediato y comenzó a hablar en el mismo idioma desconocido que usaba la Toya. Durante casi una hora, mantuvieron lo que parecía ser una conversación, sin rastro de la confusión o angustia habituales en el niño. Aldridge, observando desde su posición oculta, notó que ambos hablaban con un conocimiento y entendimiento que trascendían sus edades y experiencias aparentes. El niño habló de cosas que sucedieron en este pueblo antes de que naciera, registró Aldridge. Describió la ubicación de tumbas en el viejo cementerio que ni siquiera figuran en los registros de la iglesia. Habló de familias que vivieron aquí generaciones atrás, de conflictos entre colonos e indígenas, de secretos enterrados por décadas. Lo más perturbador fue que hablaba de ello no como hechos históricos, sino como recuerdos personales. Al finalizar la sesión, Timothy volvió a su estado normal sin recordar nada de la conversación. Sin embargo, sus episodios cesaron por completo, y en una semana sus padres pudieron llevárselo a casa, totalmente recuperado. Los ministros interpretaron esto como evidencia de intervención divina. Mientras Aldridge luchaba por encontrar una explicación científica a lo que había presenciado, el caso adquirió una nueva complejidad cuando Brennan hizo otro hallazgo en los archivos de la Sociedad Histórica de Salem. Entre los papeles de un difunto ministro llamado Josiah Mara, encontró una colección de cartas fechadas en 1826 que describían a una joven que vivía en los bosques cerca de Millbrook. Las cartas, dirigidas a un colega en Boston, detallaban los intentos del reverendo por civilizar y cristianizar a esta persona, a quien describía como poseedora de saberes paganos y hablante de lenguas anteriores a la Torre de Babel. Ella afirma recordar las historias de generaciones pasadas, había escrito el reverendo Mata, no como relatos transmitidos por la enseñanza, sino como experiencias vividas. Habla del sufrimiento de su pueblo como si lo hubiera presenciado personalmente y demuestra conocimientos de prácticas curativas que parecen apoyarse en fuerzas más allá de la comprensión cristiana. Temo que en mis intentos por salvar su alma, me haya encontrado con algo que desafía los mismos cimientos de nuestra fe. Las cartas revelaron que el reverendo Mata había pasado 3 años trabajando con esta joven a la que solo se refería como la hija de muchas madres. Su última carta, fechada en diciembre de 1829, era breve y perturbadora. Ya no puedo continuar con este trabajo. La joven me ha mostrado verdades sobre la naturaleza del sufrimiento humano que no estoy preparado para aceptar. Temo haber vislumbrado algo que la mente mortal nunca debió comprender. Ruego a Dios que me perdone por abandonar esta tarea. Pero ya no puedo servir de puente entre su mundo y el nuestro. El Dr. Brennan compartió este hallazgo con sus colegas, lo que generó una nueva ola de especulación sobre la verdadera identidad y origen de la Toya.
El periodo coincidía perfectamente con el tiempo posterior a su desaparición de la familia presbiteriana, lo que sugería una narrativa continua que abarcaba más de 2 décadas. La atmósfera en el hospital se volvió cada vez más cargada cuando los miembros del personal comenzaron a reportar sus propias experiencias inusuales. La enfermera Margaret Thornton afirmó que había comenzado a tener sueños vívidos sobre eventos históricos en Millbrook, con detalles sobre la fundación del pueblo que nunca había aprendido. El doctor Samuel Hardwell, el médico más antiguo del hospital, informó que había comenzado a recordar conversaciones con pacientes que habían muerto años atrás, como si sus voces le hablaran a través de la presencia de la toya. Estos informes crearon una creciente sensación de inquietud entre el personal. Algunos comenzaron a evitar por completo el pabellón de la toya, mientras que otros se sentían atraídos a pasar más tiempo allí, alegando que se sentían más conectados con su trabajo y más conscientes de las necesidades profundas de sus pacientes. La división entre estos dos grupos generó tensiones que afectaron el funcionamiento diario del hospital. El doctor Aldrich se encontraba en la difícil posición de mantener la objetividad médica mientras reconocía que estaba enfrentando fenómenos que parecían trascender la ciencia convencional. Sus propias experiencias con la toya habían empezado a afectar su visión del mundo de maneras que le preocupaban. Había comenzado a recordar detalles de su propia infancia que había olvidado hacía tiempo. Y se descubría comprendiendo las condiciones de sus pacientes con una intuición que parecía ir más allá de su formación médica. Temo estar perdiendo mi desapego científico, confió en su diario privado. La presencia de la joven ha despertado en mí algo que no sé nombrar. Me descubro viendo a los pacientes no solo como colecciones de síntomas a tratar, sino como seres complejos que cargan con el peso de sus historias personales, sus memorias ancestrales y sus miedos más profundos. Esa empatía intensificada lo convertía en un sanador más eficaz, pero también lo llevaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la conciencia humana. La situación alcanzó un punto crítico cuando la señora Hitchcock, la paciente con neumonía que inicialmente había pedido ser trasladada cerca de la toya, hizo una revelación que cambiaría por completo el rumbo del caso. Durante la que creía que sería su última noche en el hospital, pidió hablar en privado con el doctor Aldrich sobre algo que había aprendido en sus largas interacciones con la toya. Doctor, susurró, con voz débil pero urgente. Necesito decirle algo sobre lo que ella me ha mostrado. No se trata solo de mi Samuel o del pasado. Me ha mostrado cosas sobre este pueblo, sobre este mismo hospital que creo que usted debe saber. Hay secretos enterrados aquí, secretos por los que gente ha muerto para proteger, y creo que ella sabe dónde están escondidos. La revelación de la señora Hitchcock sacudió a la dirección del hospital. El doctor Aldrich organizó de inmediato una reunión privada con la mujer moribunda, mientras que el reverendo Whitmore insistió en estar presente para brindar guía espiritual. Lo que supieron en aquella tarde de febrero transformaría su comprensión tanto del caso de la toya como de la oscura historia de Millbrook. Ella no solo recuerda el pasado, explicó la señora Hitchcock, con la respiración agitada pero la voz clara. Lo carga consigo como un peso. Durante nuestras conversaciones, me mostró cosas sobre este pueblo que ocurrieron antes de que naciéramos. Me habló de la tierra en la que se construyó este hospital, de lo que sucedió aquí antes de colocar el primer ladrillo. Según la señora Hitchcock, la toya había revelado que el Blast Mercy Infirmary se alzaba sobre lo que había sido un terreno sagrado de entierros usado por el pueblo indígena Penuk. El área era considerada tan espiritualmente significativa que los ancianos tribales realizaban ceremonias allí para honrar no solo a sus propios ancestros, sino también a los espíritus de quienes habían sufrido y muerto en la región, incluidos los esclavizados que habían sido llevados a Massachusetts en los primeros días de la colonia. Habló de huesos bajo los cimientos, continuó la señora Hitchcock. No solo huesos nativos, sino restos de personas que murieron encadenadas, que fueron enterradas sin ritos cristianos, que fueron olvidadas por la historia. Dijo, sus espíritus claman por reconocimiento, por justicia, por alguien que recuerde sus nombres y sus historias. El doctor Aldrich sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima de febrero. Los registros de construcción del hospital de 1834 habían mencionado el hallazgo de restos de entierros irregulares durante la excavación, pero el reverendo Whitmore había ordenado que fueran trasladados discretamente para dar paso a los cimientos. El rostro del ministro palideció ante las palabras de la señora Hitchcock, confirmando lo que el doctor Aldrich ya sospechaba. Hay más, susurró la señora Hitchcock. Me habló de un doctor que trabajó aquí en los primeros años,
el Dr. Nehemiah Blackwood, el propio padre del reverendo Blackwood. Realizaba experimentos en pacientes, especialmente en aquellos que eran traídos contra su voluntad. Esclavos fugitivos, indígenas capturados, inmigrantes sin familia que los protegiera. Trataba de entender lo que llamaba la mente primitiva. Y llevaba registros detallados de todo lo que hacía. Las implicaciones eran estremecedoras. Si las revelaciones de Latoya eran ciertas, el hospital se había construido sobre una base de tumbas tanto literales como metafóricas, y sus primeros años habían estado marcados por prácticas médicas que violaban todos los principios de la caridad cristiana. El Dr. Aldrich comprendió que debía investigar estas afirmaciones, pero también entendía que hacerlo podía destruir la institución que lo empleaba. En los días siguientes, comenzó una búsqueda cuidadosa en los archivos más antiguos del hospital, guardados en el sótano. Lo que encontró allí lo perseguiría por el resto de su vida. Ocultas entre informes médicos rutinarios y documentos administrativos, descubrió una colección de cuadernos de cuero con el nombre del Dr. N. Blackwood, volúmenes que detallaban experimentos y procedimientos que habrían sido considerados horribles incluso para los estándares de 1847. El Dr. Nehemiah Blackwood había realizado efectivamente experimentos médicos no autorizados en pacientes vulnerables. Sus diarios describían intentos de trazar lo que él llamaba características raciales de la respuesta al dolor, procedimientos diseñados para probar los límites de la resistencia humana y estudios detallados sobre cómo diferentes grupos étnicos reaccionaban a diversas formas de tortura psicológica. Lo más perturbador era que buscaba específicamente pacientes que afirmaban poseer habilidades espirituales o conocimientos culturales ajenos a la tradición cristiana. He identificado varios especímenes que demuestran lo que solo puede describirse como iluminación pagana, decía una entrada. Estos individuos, principalmente de origen africano o indígena, muestran una sensibilidad elevada a estímulos que no afectan a pacientes cristianos. Al someterlos a condiciones controladas de estrés, espero aislar la fuente de sus habilidades antinaturales y determinar si tales rasgos pueden ser eliminados mediante la intervención médica adecuada. Los diarios revelaban que el Dr. Blackwood estaba particularmente interesado en pacientes que hablaban lenguas desconocidas o demostraban conocimientos de hechos históricos imposibles de haber presenciado. Sus tratamientos combinaban restricción física, privación sensorial y lo que llamaba realineamiento espiritual, procedimientos diseñados para romper la conexión entre los pacientes y sus memorias culturales o ancestrales. Lo más estremecedor era su última entrada, fechada el 15 de noviembre de 1838. La joven traída de los bosques ha resultado resistente a todos los tratamientos convencionales. Su capacidad para acceder a recuerdos que parecen abarcar generaciones solo se ha fortalecido a pesar de nuestras intervenciones. He concluido que representa una forma de desarrollo humano incompatible con la civilización cristiana. Para la seguridad de nuestra comunidad, recomiendo que sea confinada permanentemente para evitar la propagación de su influencia. El Dr. Aldrich comprendió con horror creciente que la joven de los bosques del Dr. Blackwood no podía ser otra que la propia Latoya. La cronología coincidía perfectamente con las cartas del reverendo Mater y el periodo posterior a su desaparición de la familia presbiteriana. Había sido capturada, llevada al hospital y sometida a procedimientos diseñados para destruir su identidad y habilidades. Pero los diarios también revelaban otra cosa: el Dr. Blackwood había fracasado. Sus últimas entradas describían problemas crecientes en las operaciones del hospital, miembros del personal que reportaban sueños y visiones inquietantes, y una creciente sensación de que el edificio mismo había sido contaminado por la influencia pagana. El doctor murió repentinamente en diciembre de 1838, supuestamente de un ataque al corazón, pero sus notas privadas sugerían que había estado experimentando graves trastornos psicológicos en las semanas previas a su muerte. Las fronteras entre pasado y presente han comenzado a desdibujarse, revelaba su penúltima entrada. Me descubro recordando cosas que le sucedieron a mis pacientes como si fueran mis propias experiencias. Sueño con cadenas y látigos, con niños arrancados de los brazos de sus madres, con ceremonias realizadas en lenguas que no comprendo. Temo que en mis intentos por eliminar sus habilidades antinaturales, de algún modo me haya contagiado de ellas. El Dr. Aldrich compartió estos descubrimientos con el reverendo Whitmore, quien se vio obligado a enfrentar la terrible verdad sobre la historia de su hospital. El ministro sabía sobre el terreno de entierros y había aprobado la remoción de los restos, pero ignoraba los experimentos del Dr. Blackwood.
La revelación de que su institución se había construido sobre una base de sufrimiento y había participado en la tortura sistemática de pacientes vulnerables desafiaba todo lo que creía sobre su misión. Debemos reparar esto, declaró el reverendo Whitmore, con voz cargada de culpa y determinación. Si esta joven ha cargado con el peso de estas injusticias por casi una década, entonces tenemos el deber cristiano de reconocer lo que se ha hecho y buscar la redención. Pero mientras se preparaban para confrontar a la Toya con lo que habían descubierto, el hospital experimentó una serie de eventos que sugerían que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Pacientes en todo el edificio comenzaron a reportar sueños compartidos, visiones de eventos históricos que parecían estar conectados con el oscuro pasado de la institución. Los miembros del personal comenzaron a experimentar recuerdos que no les pertenecían, y el propio edificio parecía responder a la creciente conciencia de su historia oculta. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. La temperatura en el pabellón de la Toya fluctuaba salvajemente a pesar de la estación. Y varios empleados informaron haber escuchado voces que hablaban en lenguas que no podían identificar. El doctor Aldrich comenzó a darse cuenta de que la presencia de la Toya había despertado algo que había permanecido dormido durante casi una década. El peso espiritual acumulado de todos aquellos que habían sufrido y muerto en los terrenos del hospital. La crisis alcanzó su punto máximo cuando el reverendo Blackwood, que había estado luchando con la conexión de su propia familia con la oscura historia del hospital, se acercó al doctor Aldrich con una confesión que cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso. Necesito contarte algo sobre mi padre, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Algo que he mantenido oculto durante casi 30 años. No murió de un ataque al corazón. Se quitó la vida, pero no antes de contarme sobre la joven a la que había estado tratando. Dijo que ella le había mostrado cosas sobre el pasado de nuestra familia que no podía soportar vivir con ellas. Dijo que ella le había hecho recordar los pecados de nuestros antepasados y que ya no podía enfrentar el peso de ese conocimiento. La revelación de que el Dr. Nehemiah Blackwell se había suicidado después de enfrentarse al alcance total de la participación histórica de su familia en la esclavitud y el genocidio añadió otra capa de complejidad al caso. Esto sugería que la capacidad de la Toya para acceder a las memorias ancestrales no se limitaba a su propia herencia, sino que podía extenderse a cualquiera que entrara en contacto con ella. Mientras el personal del hospital luchaba por procesar estas revelaciones, se dieron cuenta de que estaban enfrentándose a algo mucho más significativo que la crisis de salud mental de una sola paciente. La Toya representaba una conexión viva con la historia reprimida de su comunidad. Un depósito de memorias que incluía no solo el sufrimiento de los oprimidos, sino también la culpa de los opresores. Su presencia había despertado la deuda espiritual acumulada de generaciones, y ahora todos los vinculados al hospital se verían obligados a confrontar el verdadero costo de las acciones de sus antepasados. La pregunta que perseguía al Dr. Aldrich, mientras se preparaba para lo que sabía sería una confrontación final con la Toya, era si reconocer esta historia traería sanación o destrucción. La joven ya había demostrado que podía afectar la salud mental y física de todos los que la rodeaban. Pero, ¿qué sucedería cuando finalmente se le diera la oportunidad de compartir toda la verdad sobre lo que había experimentado y presenciado? En la mañana del 20 de febrero de 1847, el Dr. Aldrich tomó una decisión que definiría el resto de su carrera y alteraría fundamentalmente las vidas de todos en la enfermería de la Sagrada Misericordia. Reunió al personal superior del hospital, a los 3 ministros y a un grupo selecto de los pacientes más estables en la capilla principal, donde anunció su intención de permitir que la Toya hablara libremente sobre sus experiencias por primera vez desde su llegada. Hemos pasado semanas tratando de entender la condición de esta joven a través del lente de la ciencia médica y la doctrina cristiana, se dirigió al grupo reunido. Pero creo que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de intentar curarla o contenerla, necesitamos escuchar lo que ha estado tratando de decirnos sobre la historia de este lugar y de las personas que han sufrido aquí. La Toya entró en la capilla con un sencillo vestido blanco proporcionado por el hospital. Pero su porte estaba transformado, ya no era la paciente callada y dócil que habían conocido. Se movía con una confianza y una dignidad que parecían emanar desde lo más profundo de su ser. Y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien que había sido testigo de siglos de experiencia humana. No soy una sola persona, comenzó, con palabras claras y precisas. Soy la guardiana de recuerdos que otros han elegido olvidar.
Llevo dentro de mí las voces de aquellos que murieron sin ser escuchados, las historias de aquellos que fueron borrados de sus libros de historia, el dolor de quienes sufrieron en silencio. Lo que ustedes llaman mi condición, yo lo llamo mi propósito. Se movió hacia el centro de la capilla y, al hacerlo, la temperatura en la sala pareció cambiar, volviéndose más cálida y fría al mismo tiempo, como si diferentes estaciones ocuparan el mismo espacio. Varias personas en la audiencia jadearon al sentir lo que más tarde describieron como la presencia de otros. Figuras invisibles de pie junto a la toya, llenando la capilla con espíritus que habían esperado décadas para ser reconocidos. Este edificio se erige sobre un suelo sagrado, continuó la toya, con una voz que adquiría una cualidad rítmica que parecía resonar en las mismas paredes. Antes de que sus antepasados construyeran aquí su hospital, mi gente, y reclamo parentesco con todos los que han sufrido, se reunía en este lugar para honrar a los muertos y sanar a los vivos. Los Penacok enterraron aquí a sus sagrados, y más tarde los cuerpos de personas esclavizadas fueron ocultados en esta tierra cuando sus amos les negaron un entierro digno. El doctor Aldrich sintió que su escepticismo científico se derrumbaba al observar el efecto de sus palabras en la multitud reunida. Pacientes que habían estado luchando con diversos males comenzaron a sentarse más erguidos, a respirar más fácilmente, como si algún peso se hubiera levantado de sus hombros. Miembros del personal que habían reportado sueños y visiones extrañas asentían al reconocer en las descripciones de la toya experiencias que coincidían con las suyas. Cuando el doctor Nehemiah Blackwood me trajo aquí en 1838, creía que podía romper la conexión entre mi espíritu y los ancestros que hablan a través de mí, dijo, mirando directamente al reverendo Blackwood, cuyo rostro se había vuelto pálido. Usó instrumentos y técnicas diseñadas para cortar los lazos que me permiten llevar sus memorias. Pero el sufrimiento solo profundizó mi capacidad para sostener sus historias. Cada momento de dolor que me infligió añadió otra voz al coro que llevo dentro de mí. La revelación de que la toya había sido prisionera en el hospital durante meses, sometida a procedimientos experimentales diseñados para destruir su identidad cultural, sacudió a la audiencia. Varios miembros del personal comenzaron a llorar al darse cuenta de que trabajaban en una institución construida sobre tal crueldad sistemática. Tu padre, dijo la toya, dirigiéndose directamente al reverendo Blackwood, llegó a comprender lo que había hecho solo en sus últimas semanas. Las memorias que llevo no son solo del sufrimiento de mi propio pueblo, sino también del dolor infligido por todos los que vinieron antes. Cuando me miró a los ojos en nuestra última sesión, no vio solo la angustia de sus víctimas, sino el tormento espiritual que proviene de participar en un mal semejante. No pudo vivir con ese conocimiento. El reverendo Blackwood se levantó, con las piernas inestables, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Cómo podemos enmendar lo que se ha hecho? La expresión de la toya se suavizó y, por primera vez desde su llegada al hospital, sonrió. El reconocimiento es el primer paso hacia la sanación, dijo. Pero la verdadera redención requiere acción. Los espíritus que se reúnen en este lugar no buscan venganza. Buscan reconocimiento, recuerdo y un compromiso de que tal sufrimiento no será olvidado ni repetido. Se acercó al altar donde el reverendo Whitmore celebraba sus servicios semanales, y mientras lo hacía, comenzó a suceder algo extraordinario. Los pacientes en la capilla comenzaron a hablar, pero no con sus propias voces. La señora Hitchcock, la paciente con neumonía que había formado una fuerte conexión con la toya, empezó a recitar nombres, docenas de nombres de personas que habían sido enterradas en los terrenos del hospital sin marcas ni reconocimiento. El joven Timothy Wadsworth, el muchacho que había sido considerado poseído, se levantó y comenzó a describir con perfecto detalle la disposición del cementerio original de los Pennock, incluyendo la ubicación de artefactos ceremoniales que habían sido perturbados durante la construcción del hospital. Otros pacientes, hablando con voces que parecían venir de más allá de sí mismos, compartieron historias de familias separadas por la esclavitud, de niños que habían muerto en cautiverio, de rituales y tradiciones que habían sido prohibidos y olvidados. El doctor Aldrich se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía cualquier marco médico o religioso que hubiera aprendido a entender. Los pacientes no estaban exhibiendo síntomas de enfermedad mental. Estaban sirviendo como conductos de un testimonio histórico que había sido suprimido durante generaciones. La toya había creado de alguna manera un espacio donde los muertos finalmente podían hablar a través de los vivos.
La sanación que ustedes practican en este edificio, dijo la Toya, dirigiéndose al personal médico, no puede estar completa mientras se sustente en una base de sufrimiento no reconocido. Cada paciente que entra aquí lleva no solo su propio dolor, sino también el trauma heredado de sus antepasados. Hasta que reconozcan esta verdad, sus tratamientos solo abordarán la superficie de la angustia humana. El doctor Samuel Hardwell, el médico más anciano del hospital, se levantó con dificultad y caminó hacia la Toya. He practicado la medicina por 40 años, dijo, con la voz llena de asombro. He visto a pacientes recuperarse de males que debieron haberlos matado. Y he visto a otros morir de condiciones que parecían menores. Nunca entendí por qué algunas personas parecen cargar con pesares mucho mayores que lo que sus circunstancias individuales podrían explicar. Nos estás diciendo que la sanación requiere abordar no solo los síntomas físicos, sino también las heridas generacionales. Sí, respondió la Toya. Y requiere comprender que las fronteras entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, no son tan fijas como su ciencia pretende. Los ancestros viven dentro de nosotros y su dolor no resuelto se convierte en nuestro dolor. Sus asuntos inconclusos se convierten en nuestra carga. Solo al honrar sus historias y aprender de sus experiencias podemos esperar sanar a nosotros mismos y a nuestras comunidades. La hermana Mary Catherine, que había estado observando en silencio desde el fondo de la capilla, dio un paso al frente. En mi tradición de fe, creemos en la comunión de los santos. La idea de que los muertos permanecen conectados con los vivos a través del amor divino. Lo que describe suena como una versión más compleja de esa misma verdad. Los espíritus que hablan a través de ti no están separados de nosotros. Son parte de la historia humana en continuo desarrollo. La Toya asintió con aprobación. Tu comprensión nos acerca más a la verdad. Pero esta conexión viene con responsabilidad. Quienes portamos memorias ancestrales, como yo, servimos de puentes entre mundos. Ayudamos a los vivos a entender el costo del olvido y ayudamos a los muertos a encontrar paz a través del recuerdo. La atmósfera en la capilla se había cargado con una energía que todos los presentes podían sentir, aunque ninguno podía explicarla del todo. El doctor Aldrich notó que la luz que se filtraba por las ventanas parecía más brillante, el aire más limpio, y el constante ruido de fondo de las operaciones diarias del hospital se había desvanecido en un silencio pacífico. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos lo que ocurre después. ¿Qué pasará contigo ahora?, preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Mi labor aquí está casi completa, respondió la Toya. Las historias han sido contadas, se ha dado el reconocimiento y se ha hecho el compromiso de cambiar. Los espíritus que esperaban ser reconocidos pueden comenzar a encontrar la paz, pero la responsabilidad ahora recae en todos ustedes. Sacó de entre los pliegues de su vestido el relicario de bronce que había sido su única posesión al llegar. Al abrirlo no reveló un retrato ni un recuerdo, sino una pequeña cantidad de tierra, que explicó provenía de cada sitio sagrado donde su gente había sido enterrada o olvidada. Esto contiene la esencia de todos los lugares donde el sufrimiento se transformó en sabiduría, dijo, colocando el relicario en el altar. Mientras permanezca aquí, en un lugar de honor, el hospital recordará su verdadero propósito, no solo sanar cuerpos individuales, sino atender las heridas que abarcan generaciones. El doctor Aldrich sintió lágrimas corriendo por sus mejillas al comenzar a comprender la magnitud de lo sucedido. La Toya no era simplemente una paciente con una condición mental inusual. Era un repositorio viviente de trauma histórico que había cargado con el peso de la memoria colectiva, esperando el momento y las personas adecuadas para compartirlo. ¿Volveremos a verte?, preguntó. La sonrisa de la Toya era a la vez triste y esperanzadora. Me verán en cada paciente que cargue un dolor que no puede explicar. En cada familia que luche con un trauma heredado, en cada comunidad que intente sanar heridas históricas. Mi labor continúa a través de otros dispuestos a escuchar las voces que hablan desde el pasado. Al terminar de hablar, ocurrió algo extraordinario. Los pacientes que habían servido de conductos para las voces ancestrales comenzaron a volver a sus estados normales, pero conservaron recuerdos claros de lo que habían experimentado.
Más importante aún, dijeron sentirse más ligeros, como si cargas que no sabían que llevaban hubieran sido levantadas de sus hombros. La señora Hitchcock describió después la experiencia como el encuentro espiritual más profundo de su vida. Dijo que tras servir como voz de los muertos sin nombre, sintió una conexión más profunda no solo con su difunto esposo, sino con toda la comunidad humana. Sus síntomas de neumonía, que habían resistido todo tratamiento médico, desaparecieron por completo en los días posteriores a la reunión en la capilla. Los padres del joven Timothy Wadsworth informaron que los episodios de locura de su hijo nunca regresaron, aunque retuvo una sensibilidad inusual hacia sitios históricos y la capacidad de consolar a otros que sufrían dolor o trauma. El doctor Aldrich escribiría más tarde que el muchacho parecía haber heredado una parte del don de la tolla para servir de puente entre vivos y muertos. Pero quizá el cambio más significativo ocurrió en el propio doctor Aldrich. La experiencia en la capilla había transformado por completo su comprensión de la medicina, la sanación y la naturaleza de la conciencia humana. Comenzó a desarrollar enfoques de tratamiento que atendían no solo síntomas físicos, sino también las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. Métodos que más tarde influirían en el desarrollo de lo que llegaría a conocerse como medicina holística. En los días posteriores a la reunión en la capilla, la enfermería Blessed Mercy experimentó una transformación que asombró tanto al personal como a los pacientes. El edificio mismo parecía respirar con mayor facilidad, como si un peso que lo oprimía desde hacía décadas finalmente hubiera sido levantado. Los pacientes se recuperaban más rápido. El personal trabajaba con renovado propósito, y la atmósfera de tensión que había caracterizado al hospital durante semanas dio paso a un ambiente de paz y sanación. El doctor Aldrich pasó largas horas documentando todo lo sucedido, creando un registro detallado que serviría tanto como estudio de caso médico como testimonio histórico. Sin embargo, pronto descubrió que el clima político y religioso de Massachusetts en 1847 no estaba listo para aceptar las implicaciones de lo acontecido en el hospital. A la semana de la reunión en la capilla, el reverendo Whitmore recibió visitas de varios líderes comunitarios prominentes, incluido el alcalde de Millbrook y representantes de la Sociedad Médica de Massachusetts. Habían escuchado rumores sobre prácticas inusuales en el hospital y exigían explicaciones acerca de informes de pacientes hablando en lenguas desconocidas y afirmaciones sobre la historia del edificio. No podemos permitir que esta institución se asocie con prácticas paganas ni con disparates espiritistas, declaró el alcalde Harrison Blackwell durante una reunión de emergencia con la dirección del hospital. La reputación de nuestra comunidad depende de mantener estándares cristianos apropiados en todas nuestras instituciones cívicas. El doctor Aldrich se encontró en una posición imposible. La evidencia de lo sucedido era innegable. Los pacientes se habían recuperado de condiciones que habían resistido todo tratamiento convencional, y el funcionamiento general del hospital había mejorado dramáticamente. Sin embargo, no podía explicar estas mejoras sin reconocer fenómenos que desafiaban tanto la ortodoxia médica como la doctrina religiosa. La presión política se intensificó cuando varios familiares de antiguos pacientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el trato recibido por sus seres queridos durante los primeros años de funcionamiento del hospital. Los diarios del Dr. Nehemiah Blackwell revelaban abusos sistemáticos que podrían haber derivado en cargos criminales si el médico aún estuviera vivo. La dirección actual enfrentaba la posibilidad de acciones legales y un escándalo público si la verdad completa sobre la historia del hospital se hacía ampliamente conocida. Fue la propia Latoya quien ofreció una solución a este dilema. La mañana del 28 de febrero, exactamente 6 semanas después de su llegada, solicitó una reunión privada con el Dr. Aldrich. Cuando él llegó a su habitación, la encontró empacando las pocas pertenencias que había adquirido durante su estancia. «Es hora de que me vaya», dijo sencillamente. «Mi labor aquí ha terminado, y mi presencia continua solo generaría problemas para usted y para el hospital, doctor». Aldrich protestó, argumentando que aún necesitaba atención médica y que el hospital le debía compensación por el sufrimiento que había soportado. Pero la respuesta de Latoya reveló la profundidad de su sabiduría y su comprensión de las realidades políticas que enfrentaban. «La sanación que debía ocurrir ya ha tenido lugar», explicó. «Los espíritus han sido reconocidos. La verdad ha sido pronunciada, y quienes estaban listos para escucharla han recibido el mensaje. Forzar a otros a aceptar lo que no están preparados para entender solo crearía resistencia y desharía el progreso alcanzado.
Le entregó una carta que había escrito dirigida a la junta directiva del hospital. En ella, liberaba formalmente a la institución de toda responsabilidad por su cuidado y solicitaba que sus registros médicos fueran sellados para proteger la privacidad de todos los involucrados. También incluía instrucciones específicas para honrar la naturaleza sagrada del terreno de entierro bajo el hospital y recomendaciones para tratamientos que atendieran las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. ¿Qué hará ahora?, preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que el futuro de la Toya era tan misterioso como su pasado. Continuaré la labor que siempre he hecho, respondió. Hay otros lugares donde los muertos necesitan hablar a través de los vivos, otras comunidades que deben confrontar sus historias ocultas. El don que porto no es solo mío. Pertenece a todos los que estén dispuestos a servir de puentes entre mundos. La mañana del 1 de marzo de 1847, la Toya simplemente desapareció. La enfermera nocturna informó que la había revisado a medianoche y la encontró durmiendo plácidamente. Cuando llegó el turno de la mañana, su cama estaba vacía, sus pocas posesiones habían desaparecido, y no había señal alguna de cómo había abandonado el edificio. La única huella de su presencia fue el relicario de bronce que permaneció en el altar de la capilla exactamente donde ella lo había colocado. El doctor Aldrich pasó los meses siguientes implementando los cambios que la Toya había recomendado. Estableció nuevos protocolos para la atención de los pacientes que enfatizaban la importancia de comprender la historia familiar y el trasfondo cultural de cada individuo. Creó grupos de apoyo para pacientes que enfrentaban lo que él llamó trauma heredado y desarrolló enfoques de tratamiento que combinaban la intervención médica con la sanación espiritual y psicológica. Lo más significativo fue que trabajó junto al reverendo Whitmore para crear un jardín conmemorativo en los terrenos del hospital, dedicado a todos aquellos que habían sido enterrados allí sin reconocimiento. El jardín incluía placas con los nombres que habían sido pronunciados durante la reunión en la capilla, junto con un monumento central que reconocía la naturaleza sagrada de la tierra y el compromiso del hospital de honrar a todos los que habían sufrido allí. Estos cambios tuvieron un profundo impacto en la efectividad del hospital. Los resultados de los pacientes mejoraron de manera notable. La rotación de personal disminuyó, y la institución ganó la reputación de brindar una atención que abordaba no solo los síntomas físicos, sino también las fuentes más profundas del sufrimiento humano. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas mejoras nunca fue reconocida públicamente. Los informes oficiales del Dr. Aldrich describían a la Toya como una paciente que sufría de un trastorno disociativo y que había respondido bien a la intervención terapéutica. Su capacidad de influir en otros pacientes se atribuyó al poder de la psicología positiva y a la importancia del apoyo entre pares en el proceso de sanación. La reunión en la capilla fue registrada como un exitoso experimento de terapia grupal que demostró el valor de permitir que los pacientes compartieran sus experiencias en un entorno de apoyo. Estas versiones suavizadas satisfacían a los críticos del hospital y permitían que la institución continuara con su labor sin interferencia política. Sin embargo, el Dr. Aldrich mantenía registros privados y detallados de lo que realmente había ocurrido, con la esperanza de que las generaciones futuras estuvieran mejor preparadas para comprender y aceptar las verdades más profundas sobre la sanación y la conciencia humana que la Toya había revelado. Los 3 ministros que habían presenciado los acontecimientos luchaban con sus propias interpretaciones de lo vivido. El reverendo Blackwood pasó meses investigando la historia de su familia y finalmente estableció un fondo para apoyar la educación de niños de familias que habían sido afectadas por la esclavitud. El reverendo Mars incorporó elementos de lo que había aprendido sobre el trauma heredado en sus sermones, ayudando a su congregación a entender cómo los pecados de generaciones pasadas podían afectar a las familias contemporáneas. El reverendo Whitmore se convirtió en un defensor de lo que llamó sanación integradora, argumentando que la verdadera medicina debía abordar las dimensiones espirituales y psicológicas del sufrimiento humano. Los pacientes que habían participado en la reunión en la capilla llevaron sus experiencias consigo por el resto de sus vidas. Muchos informaron que el evento había cambiado fundamentalmente su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo. Desarrollaron una sensibilidad inusual hacia el dolor de los demás y una habilidad para consolar a quienes enfrentaban el duelo o el trauma. Algunos se convirtieron en sanadores informales en sus comunidades, ayudando a otros a procesar historias familiares difíciles y heridas heredadas. El Dr. Aldrich continuó practicando la medicina durante otros 30 años, pero su enfoque quedó para siempre transformado por sus encuentros con la Toya.
Se convirtió en pionero de lo que más tarde se llamaría medicina holística, enfatizando la importancia de tratar a los pacientes como seres humanos completos en lugar de colecciones de síntomas. Sus métodos influyeron en una generación de médicos que desarrollarían enfoques más integrales de la sanación. De manera sorprendente, varios de estos médicos informaron haber encontrado pacientes que parecían poseer habilidades similares a las de la Toya. Individuos que cargaban memorias ancestrales, que podían percibir las fuentes más profundas del dolor ajeno y que parecían servir como puentes entre los vivos y los muertos. Estos casos rara vez eran documentados en los registros médicos oficiales, pero sugerían que el don de la Toya no era único. Que había otros que cargaban con cargas similares y servían propósitos semejantes. En 1877, 30 años después de la desaparición de la Toya, el Dr. Aldrich recibió una carta de un colega en Ohio que describía a una joven que coincidía con la descripción de la Toya y mostraba habilidades idénticas. Informes similares llegaron de hospitales en Virginia, Pensilvania y Carolina del Norte, siempre refiriéndose a una mujer de ascendencia mixta, de unos 20 años, que hablaba en lenguas desconocidas y ayudaba a pacientes y personal a confrontar verdades difíciles sobre sus historias personales y colectivas. El Dr. Aldrich comenzó a sospechar que la Toya formaba parte de un fenómeno mayor. Una red de individuos que cargaban con la responsabilidad de preservar y compartir memorias reprimidas. Si todos eran manifestaciones de la misma conciencia o individuos separados con dones similares, seguía siendo un misterio que nunca resolvería. Pasó sus últimos años recopilando sus registros y reflexionando sobre las implicaciones de lo que había presenciado. En su última entrada de diario, escrita poco antes de su muerte en 1889, ofreció su conclusión final sobre el caso que había definido su carrera. Llegué a creer que lo que presenciamos en 1847 no fue una anomalía, sino un vistazo a la verdadera naturaleza de la conciencia y de la comunidad humanas. No somos individuos separados, sino parte de una red interconectada de experiencias que abarca generaciones. Aquellos como la Toya, que pueden acceder a este nivel más profundo de conexión, cumplen una función vital. Nos ayudan a recordar lo que hemos elegido olvidar, a sanar heridas que atraviesan siglos y a mantener los lazos que nos conectan con nuestros ancestros y nuestros descendientes. La medicina moderna se centra en tratar síntomas individuales. Pero la verdadera sanación requiere abordar el trauma colectivo que moldea nuestras comunidades y nuestro mundo. El relicario de bronce permaneció en el altar de la capilla hasta que el hospital fue demolido en 1923 para dar paso a una instalación médica moderna. Según los registros de la demolición, el relicario nunca fue hallado entre los artefactos del edificio, lo que llevó a algunos a especular que había sido tomado por alguien que comprendía su significado. Otros creían que simplemente había regresado a la tierra de donde había venido, habiendo cumplido su propósito. Hoy en día, el lugar donde una vez estuvo la Enfermería de la Misericordia Bendita está ocupado por un pequeño parque. Pocos visitantes conocen la historia del edificio o los extraordinarios sucesos ocurridos allí en 1847. Sin embargo, quienes son sensibles a estas cosas afirman sentir una paz inusual en el área, como si la propia tierra recordara la sanación que allí tuvo lugar y continuara ofreciendo consuelo a quienes lo necesitan. La historia del caso de la Toya plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de la memoria ancestral y la posibilidad de que algunas personas sirvan como puentes vivientes entre el pasado y el presente. Si estos fenómenos tienen explicaciones naturales que la ciencia aún no ha descubierto, o si representan un verdadero contacto con reinos espirituales, sigue siendo una cuestión de interpretación personal. Lo que no puede discutirse es el efecto transformador que tuvo la presencia de la Toya en todos los que la encontraron. Los pacientes que la conocieron, el personal que la cuidó y los líderes comunitarios que tuvieron que enfrentarse a las implicaciones de sus revelaciones, todos informaron que la experiencia cambió fundamentalmente su comprensión de la sanación, de la conexión humana y de la importancia de reconocer las verdades difíciles del pasado. Quizás lo más significativo es que el caso demuestra que la sanación, ya sea individual o colectiva, requiere más que tratar síntomas superficiales. La verdadera recuperación exige confrontar las fuentes más profundas del dolor. Reconocer las formas en que el trauma histórico sigue afectando a las comunidades actuales y crear espacios donde las voces reprimidas puedan finalmente ser escuchadas y honradas. El misterio de quién era realmente la Toya, cómo adquirió sus extraordinarias habilidades y a dónde fue después de dejar el hospital puede que nunca se resuelva.
Pero su legado vive en las vidas que tocó y en la comprensión que compartió sobre la compleja relación entre pasado y presente, entre el sufrimiento individual y la sanación colectiva, y entre el tratamiento médico de los síntomas y el trabajo más profundo de abordar las heridas espirituales y psicológicas que abarcan generaciones. Este aterrador caso nos recuerda que algunas de las lecciones más importantes de la historia no provienen de quienes tuvieron poder, sino de quienes cargaron con el peso de recordar lo que otros eligieron olvidar. En nuestro mundo moderno, donde a menudo nos enfocamos en avanzar y dejar atrás el pasado, la historia de La Toya sugiere que el verdadero progreso también requiere mirar hacia atrás. Reconocer el sufrimiento que vino antes que nosotros, honrar a quienes han sido olvidados y comprender que los muertos siguen hablando a través de los vivos de maneras que la ciencia apenas comienza a entender. ¿Qué piensas sobre este inquietante caso ocurrido en Massachusetts en 1847? ¿Crees que algunas personas pueden realmente cargar con memorias ancestrales? ¿O piensas que existe una explicación más convencional para lo que los médicos presenciaron? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te ha puesto la piel de gallina, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más misterios oscuros que desafían todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana y las conexiones ocultas entre pasado y presente. Hasta la próxima, recuerda que las historias más aterradoras son a menudo aquellas que nos obligan a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. La historia ha llegado a su fin. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para ver más de estos videos. Mira también mis otros videos.